Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren gozosos, bendecidos, proveídos y creciendo en la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Continuamos en nuestro estudio a través del libro de los Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 4, versos 12 y 13 solamente hoy. La semana que viene terminamos el capítulo. Pero antes de que vayamos a terminar estos versos que tenemos hoy, vamos a hacer un recuento más o menos de lo que es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa aquí es que Cristo Jesús es más grande que Moisés. Y comenzamos eso en el capítulo 3. Así que voy a tocar solamente algunos de esos puntos principales. Y luego nos enfocamos en los versos 12 y 13 que tienen que hablar con la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Por qué el escritor de Hebreos, de repente tratando el tema de Jesús que es más grande que Moisés, por qué de repente en 2 versos nos da una lección profunda de lo que es bibliología o el estudio de la Biblia? ¿O por qué tuvo que insertar estos 2 versos ahí? Vamos a descubrir eso mientras nos adentramos en el estudio de esta semana. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su palabra que es en verdad viva y eficaz, por su palabra que es la verdad absoluta, que es el estándar para vivir, el estándar para lo que creemos, doctrina, y lo que practicamos, vida. Gracias, Dios, por todo lo que usted hace por nosotros. Le pedimos que por el poder de su Espíritu, estos versos que vamos a leer, no solamente toquen nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y luego nos dé usted el poder para aplicar la verdad aprendida. Pues le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les digo, el tema de estos 2 capítulos, principalmente 3 y 4, es Jesús es más grande que Moisés. Y hemos estado hablando poco a poco acerca de llegar hasta este punto. En el capítulo 3, versos 1 al 6, vimos un contraste entre Jesús y Moisés. Empezaba así el capítulo. Vimos que Moisés fue un fiel siervo en la casa de Dios. Vimos que Jesús edifica la casa de Dios. Vimos también que Moisés, cierto, fue fiel, pero fue solamente un siervo. Vemos que Jesús no es un siervo, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vemos que Moisés intercedió por el pueblo de Israel ante Faraón en Egipto. Vemos que Jesús intercede hoy en día por el pueblo de Dios sentado a la diestra del Padre. Vemos que Moisés fue enviado por el Padre, por Dios, para hablar directamente con Faraón para que liberara al pueblo de Israel. Fue enviado por Dios. Vemos que Jesús también fue enviado por Dios. Es el apóstol de nuestra fe, le llama el libro de Hebreos. No solamente vino como el apóstol de nuestra fe, pero ascendió después de su resurrección, ascendió al cielo como el sumo sacerdote. Moisés solamente fue enviado. Jesús es el apóstol de nuestra fe y el sumo sacerdote que ascendió. Descendió, vino del cielo como el apóstol de nuestra fe, ascendió al cielo como el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Capítulo 3, eso es lo que vimos. Luego, en el capítulo 3, versos 7 al 11, si es que entonces ya hemos recibido tal revelación de quién es Cristo Jesús y por qué es mayor, más grande que Moisés, la advertencia aquí es cuidado con la desobediencia. Cuidado con la desobediencia. Y vimos pasajes como Salmo 95, Éxodo 17 y Números 13 y 14. Las consecuencias de la desobediencia para el pueblo de Israel. Salieron de Egipto como un pueblo redimido. Se adentraron en el desierto, se rehusaron a obedecer. Y por lo tanto esa generación que salió de Egipto murieron en el desierto.
por su rebeldía que últimamente los llevó a su desobediencia. Entonces nos dice, cuidado con la desobediencia. Y luego, para que no lo tomemos a la ligera, en los versos 12 al 19 del mismo capítulo 3 nos dice, si desobedeces, estas son las consecuencias. Esta es la consecuencia de la desobediencia. Y hablamos de eso. Bueno, la desobediencia de Israel le causó que murieran en el desierto. Vuelvo a repetir lo que hemos estado repitiendo y lo voy a seguir repitiendo mientras estemos en Hebreos. La carta a los hebreos se escribió a un pueblo que ya eran creyentes, a una iglesia en algún lugar donde se encontraba esta iglesia, o tal vez a los hebreos en general, que habiendo salido del judaísmo por fe en Cristo Jesús, se encontraban bajo seria persecución y por lo tanto, queriendo evitar esta persecución, estaban dispuestos a volverse al judaísmo con el propósito tal vez de evitar ser perseguidos. El escritor de Hebreos les dice, no, continúen caminando con Cristo Jesús. Él es todo lo que necesitas. En Él no te hace falta nada. Él es más que suficiente. ¿Para qué te vas a volver al judaísmo que es basado y que se asienta principalmente en la ley cuando ya sabes que Jesús es más grande que Moisés que nos dio la ley? El judaísmo no tiene la solución a tu problema. La solución a tu problema es una relación íntima con Cristo Jesús, les dice. Así que las consecuencias a tu desobediencia, dice, vas a perder, número 1, tu intimidad con Dios. Porque Dios no puede estar en intimidad con nosotros si estamos en pecado. No solamente vas a perder tu intimidad con Dios, a la larga, dice, vas a perder tus recompensas cuando llegues al cielo. Pero eso es a la larga. Pero ahora pierdes tu recompensa con Dios. Y segundo, pierdes el privilegio de ir madurando en el Señor. Dios va a usar circunstancias difíciles para moldearte. Va a permitir circunstancias difíciles para moldearte, para madurarte, para hacerte que aprendas a vivir por fe. Entonces, cuidado con la desobediencia, y estas son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, no vas a vivir en intimidad con Dios, no vas a madurar y como consecuencia vas a vivir una vida de derrota. Y no hay nada más triste que un cristiano que vive en derrota. Siempre se queja, todo el mundo tiene la culpa, nada le funciona, siempre anda amargado. ¿Y qué va? No queremos hablar en eso. Por el contrario, si no somos desobedientes y si consideramos nuestra comunión íntima con Dios como prioridad, si para nosotros es suprema importancia el continuar creciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, queremos continuar creciendo, entonces vamos a caminar en la vida victoriosa que el Espíritu nos ofrece, que la palabra de Dios nos ofrece, que Cristo Jesús nos ofrece. Vamos a continuar en la victoria que es Cristo Jesús. Y eso quiere decir vamos a entrar en su reposo. Ya vimos que el reposo tiene principalmente 3 características. El reposo en cuanto a que Dios reposó de su obra de la creación. El reposo prometido para el pueblo de Israel una vez que entraran a la tierra prometida, pero no era final. El reposo que después se promete por medio de David al pueblo de Israel, que significa es en el futuro. Y ya hablamos que va a haber un reposo en los 1000 años, el milenio. Pero obviamente vemos nuestro reposo eterno cuando estemos con el Señor para siempre. Nuevo cielo, nueva tierra. Entonces tiene estas características el reposo. Y por eso capítulo 4, versos 1 y 2, hablamos del reposo y dimos estos puntos principales. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Qué es el reposo que Él nos ofrece? El reposo es la presencia de Dios. Y dijimos, la palabra de Dios, fe en Dios y la presencia de Dios. Estos 3 elementos componen lo que es el reposo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios, fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios, fe en la promesa de Dios, terminamos en la presencia de Dios todos los días caminando. Y si es la promesa de Dios, la palabra de Dios y la presencia de Dios,
En el centro de eso está lo que llamamos reposo. Caminaremos. En el Antiguo Testamento la promesa fue: mi presencia irá contigo y te dará reposo. Eso dijo el Señor en el libro de Éxodo. La promesa en el Nuevo Testamento por medio de Cristo Jesús es: venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, procuremos, dice Hebreos, entrar en ese reposo. Está allí. ¿Cuál? La presencia de Dios. Procuremos entonces caminar en la presencia de Dios, pero no podemos caminar en la presencia de Dios todos los días si estamos en desobediencia, si no hemos aprendido a caminar por fe. Ahora bien, el último texto que nos ocupa antes de, es el texto que hoy nos ocupa antes del último que viene la semana entrante, es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver por qué el escritor de Hebreos puso la palabra de Dios entre todas estas cosas. Porque el punto principal es este. Así que examina tu corazón. ¿Estás caminando diariamente en obediencia a Dios? ¿Has hecho de tu prioridad la presencia de Dios? ¿Has hecho de tu prioridad la palabra de Dios? ¿Has aprendido a confiar en la promesa de Dios? La promesa, la palabra, la presencia de Dios. ¿Has hecho eso tu prioridad de todos los días? Bueno, es que aquí viene el poder de la palabra, y aquí es donde va a comenzar. 2 puntos principales va a tocar en estos 2 versos. ¿Y qué es lo que va a decir? Número 1, la palabra de Dios es poderosa para exponer tu pecado. Y número 2, Dios mismo ve y sabe todo de ti. Ay, ay, ay. 2 puntos principales. La palabra es poderosa para exponer tu pecado, y Dios ve y sabe todo de ti. Y la aplicación práctica de esto es que entonces seamos diligentes para que nuestros corazones caminen en comunión íntima con Dios. Lo va a decir en el verso 1 del capítulo 4, pero también lo va a repetir en el verso 11 del capítulo 4. Nuestro texto entonces es acerca del poder de la bendita, viva palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra viva de Dios? Porque Dios es un Dios vivo. Y si Dios está vivo, su palabra está viva, tiene vida. Entonces aquí vamos a ver cómo va a desarrollar este punto. De nuevo les digo, capítulo 4, verso 1, nada más para que tomamos el contexto de lo que va a decir. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, temer delante de Dios, no para, ¡ay, qué miedo! No, reverencia, una actitud humilde delante de Dios. Ese es el verso 1. Y el verso 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Tengamos en nuestro corazón el temor de Dios, la reverencia a Dios, y luego procuremos entrar en su reposo. Y la palabra en realidad nos dice aquí con diligencia, procurar con diligencia entrar en el reposo que Dios nos ofrece. Así que, ¿qué es lo que le impidió al pueblo de Israel? Su necedad, su necio corazón no arrepentido. Y eso se convierte en desobediencia, que es solamente orgullo. Cuidado que Satanás, habiendo sido un ángel, se terminó convirtiendo en un demonio por el orgullo. Es el orgullo que convierte ángeles en demonios. Entonces, vamos a ver estos 2 puntos, como digo, porque es importante. El reposo que Dios nos ofrece tiene que ver con la manera práctica de nuestra santificación. Mientras caminamos con Dios, lentamente ahí vamos caminando con Dios. ¿Por qué caminamos con Dios? Por fe. ¿Y por fe en qué? Por fe en su palabra. Él dice que Él me salvó, yo le creo. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Ok. Y ahora tengo la paz de Dios en mi corazón. No solamente estoy en paz con Dios, sino también tengo la paz de Dios en mi corazón. Y camino con Él todos los días.
A veces me caigo, hay veces volteo, hay veces me distraigo, hay veces como que quiero regresarme y todas estas cosas. Pero de vuelta regreso a mi caminar con Dios. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Bueno, en los versos 12 al 13, voy a leer del verso 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vean esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, ahí voy caminando con Dios. De repente digo, la vida cristiana es muy difícil. No, mano, yo ya no puedo con esto. Es bien difícil, todo me sale mal. Problema, más problema, más problema, mi matrimonio con mis hijos, mi trabajo, mi salud, todo se me ha ido dificultando. No, yo mejor me voy a volver a donde estaba antes. ¿En realidad es porque la vida es difícil? ¿O porque hay en tu corazón pecado de rebeldía y orgullo? Porque en humildad yo diría, ciertamente la vida es difícil. Hay todavía mucho sufrimiento, hay mucho padecimiento, hay mucha necesidad. Sí, es cierto. Sin embargo, ya entendí que el sufrimiento de la vida presente en nada puede compararse con la gloria venidera. Ya entendí que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios. Ya entendí que no hay nada ni nadie que me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya entendí eso. Que aquel que me llamó es justo y Él va a hacer lo que Él me llamó a hacer. Que Él me dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya entendí eso. Ya entendí que lo peor que puede pasarme en esta vida es morir. Pero morir no es el fin, morir es el principio. Ya entendí eso. Entonces, voy a continuar caminando y cuando caiga, que Él me levante. Cuando sea débil, que Él me fortalezca. Cuando me confunda para dónde darle, que Él me guíe. Y cuando estoy tratando de poner mis ojos en el mundo porque me atrae esto, me atrae aquello, que Él me corrija, que Él me discipline. Eso es difícil, claro que es difícil. La vida cristiana no es para los cobardes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya sé que como creyente no estoy exento del sufrimiento. No. Sé que en mi vida como cristiano, como creyente, voy a padecer. Pero sé que mi salvación está segura en las manos de aquel que me salvó. Porque por gracia fui salvo por medio de la fe. Entonces sé que si Él es poderoso para salvarme, también es poderoso para sustentarme. Y lo voy a confiar con todo. Bajo las presiones y el estrés de esta responsabilidad de caminar con mi Dios, voy a aprender a operar en el reposo que ya Él me ofreció. Es decir, en vez de estar estresado por las circunstancias, voy a reposar en su gracia. Y que sea su gracia que es suficiente, que ya entiendo que cuando soy débil entonces es que soy fuerte, porque su gracia es suficiente. Ok, entonces vamos adelante, Señor. Solamente por favor mantén mis ojos abiertos. Ni siquiera tengo fuerza para mantener mis ojos abiertos. Mantén mis ojos abiertos y mi corazón dispuesto a caminar contigo y a ser obediente. Y ahí vamos, Señor. Ahí vamos. Y cuando creo que no lo veo, Señor, Señor. Y Él me dice, no temas, yo estoy contigo. Yo no te dejo, nunca te abandono. Entonces, ese es el punto. Los versos 12 y 13 van a hablar de ese asunto. Porque si me regreso, la palabra de Dios va a penetrar mi corazón, va a exponer mi corazón abierto de par en par, no para dañarme, no para avergonzarme, no para destruirme, va a abrir mi corazón y va a exponer lo que hay aquí. Me va a decir, ese es tu problema, que tu amor por el mundo es más grande que tu amor por Dios. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, eso es más grande que tu compromiso de seguir
caminando con Dios. Es la palabra que me va a exponer. ¿Por qué? Porque ya sé que la palabra, número 1, tiene poder para exponer mi pecado. Y número 2, ya sé que los ojos de Dios están siempre sobre de mí. Él ve y sabe todo de mí. Mis pensamientos para el Señor son palabras. Cuidado lo que estás pensando. Tú solamente lo piensas, nunca lo vas a expresar verbalmente con palabras. Pero tu pensamiento es palabra para Él, porque Él te conoce. Entonces veamos aquí la palabra que comienza, verso 12, porque la palabra de Dios, eso conecta a verso 11. Procuremos pues con diligencia, debería decir, procuremos con diligencia entrar en ese reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. La palabra de Dios aquí es todo lo que nos dice este libro que llamamos la Biblia, todo lo que Dios habla a nosotros. La Biblia va a hacer un trabajo poderosísimo en nuestros corazones si le permitimos que exponga el pecado que hay en nosotros con el propósito de ser obedientes. Ok, entonces vamos a ver la palabra de Dios que es poderosa para exponer nuestro pecado. 4 cosas acerca de la palabra. Número 1, la palabra de Dios, como dije, es viva. Es la palabra del Dios vivo. Por consiguiente, la palabra entonces es viva, la palabra viva del Dios vivo. Y si es viva, es porque tiene vida y da vida. La palabra de Dios le da vida a aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Ya sabemos eso. Primera de Pedro dice esto, porque hemos nacido de nuevo, no de la simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios da vida al que estaba muerto en delitos y pecados. Segundo, la palabra de Dios no solamente da vida al que estaba muerto en pecado, la palabra de Dios da renuevo de vida al creyente que había caído. Salmo 119, todo el capítulo, puedes leer cuántas veces David dice, tu palabra me da vida. David está hablando desde un punto de vista de un creyente. La palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma. Entonces, la palabra de Dios es viva y tiene vida en sí mismo y da vida al pecador que estaba muerto en pecado y al creyente que había caído en pecado. La palabra de Dios es viva. La tercera cosa de esto, no solamente que la palabra de Dios es viva, esto es bien importante, la verdad, que tengamos esto bien clarito. 4 cosas acerca de la palabra de Dios. 1, es viva. 2, la palabra de Dios es poderosa. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz es activa o poderosa. Eso es lo que significa la palabra eficaz. De esa palabra, en el griego tenemos la palabra energía, energis, poderosa o activa. Isaías 55 dice, mi palabra nunca volverá vacía, siempre hará aquello para lo cual la he enviado. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es poderosa. También en el verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y es poderosa y es filosa, es cortante. Pero es en el sentido, muchos dicen, es que es una espada de 2 filos y que penetra. El punto no era darte clases de cómo puedes herir a alguien con una espada. El punto era enseñarte qué tan penetrante es la palabra de Dios. El autor está usando lenguaje figurado para mostrarnos lo poderoso que es la palabra de Dios, para cortar, penetrar profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque el pecado es como cáncer que está creciendo dentro de nosotros. Y cuando encuentren un poquito de cáncer en ti, donde quiera que encuentren, necesitan entrar y removerlo completo, inmediatamente. Porque si se deja sin tratar, sería fatal la consecuencia. A eso se refiere que la palabra de Dios es cortante,
eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muy importante que entendamos eso. El propósito de Dios usar este lenguaje figurado para decirte que la palabra de Dios corta es enseñarte que al menos que la palabra de Dios corte no habrá sanidad. Para que te sane, tiene que cortarte. La palabra de Dios, esto es lo que hace, sana más completamente donde ha herido más profundamente. Entre más profundo es más profunda la sanidad también. La palabra de Dios es poderosa y penetrante. Va a llegar y va a traer convicción donde tenga que traer convicción. Entonces, ¿qué es el punto? Que Dios haga cirugía de corazón abierto para que remueva el cáncer del pecado que ha sido anidado ahí con conocimiento previo. Y la cuarta cosa de la palabra de Dios, acuérdate, te dije 4 cosas. 1, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es penetrante. Y 4, la palabra de Dios es un juez justo. ¿Y a qué me refiero con eso? La palabra de Dios juzga. Aquí dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. La palabra discierne en griego es crítico. Crítico, pues ya sabemos qué palabra sacamos de ahí, ¿verdad? Crítico es la palabra que usamos para juez. La palabra de Dios es juez. ¿Y qué es lo que juzga? Aquí dice, juzga 1, los pensamientos, y 2, las intenciones. La palabra para pensamientos aquí se refiere a ese razonamiento interno o a esa deliberación que conlleva a una idea de pensar y planear lo que queremos hacer. Ese es el pensamiento. La intención se refiere al desarrollo de la idea que nos va a llevar a moldear a nuestra actitud y nuestras acciones. O sea, lo pienso y lo estoy desarrollando, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Eso es la palabra de Dios, discierne. Discierne qué estás pensando y por qué lo estás pensando. En el contexto de los hebreos, ¿por qué no estás caminando con el Señor? No, pues es que la cosa es bien difícil y que no sé qué y que esto que lo otro. ¿En realidad ese es el problema? A ver, que la palabra de Dios penetre y que te corte. Vamos a ver si es cierto. No. Lo que estás pensando es que caminar con Dios es difícil. Hay que asistir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar. Hay que dejar de ver esas películas, o la Virgen de Guadalupe, o qué dice el dicho. Hay que dejar de escuchar esta música. Hay que dejar de tomar el traguito con lo... Por eso es que no quiero caminar con el Señor, porque no estoy dispuesto a dejar lo que le gusta a mi carne. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Te abre por completo y te expone. En realidad el problema, no es que caminar con Dios sea insoportablemente pesado que no puedes. No. El problema es que caminar con Dios requiere de compromiso, de verdad, de honestidad, de transparencia. Ese es el problema. Aquí dice las intenciones del corazón. El corazón es la torre de control de una persona. No es el órgano que está aquí, nomás está bombeando sangre. No, eso no es el corazón a que se refiere. El corazón se refiere a el centro de la personalidad y que controla el intelecto, las emociones y la voluntad. Es en quién eres en realidad. Entonces, la palabra de Dios es poderosamente autoritativa para actuar como juez de tus pensamientos y emociones más íntimos y mostrarte en dónde estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Y el juicio que viene sobre de tus pensamientos y tus intenciones, el juicio se centra no solamente en la actitud, sino también en los actos. O no solamente en los actos, sino también la actitud.
Te encuentras una persona que no habías visto por algún tiempo, ¿cierto? Y te dice, oye, tiempo que no te veía, mano, como que te ha ido muy bien, estás gordito. Y lo primero que piensas es, ¿y a ti quién te preguntó tu opinión? Tú no te miras muy bien, estás canoso, no tienes dientes, mira con esos lentes que traes y mira cómo estás vestido. Inmediatamente piensas lo que te dijo y estás pensando, ¿cómo le vas a decir algo que le hiera más que lo que él te hirió a ti? Entonces la palabra de Dios expone tus pensamientos. ¿Por qué? Porque no podemos deshacernos del pecado si no sabemos qué pecado estamos batallando. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para cambiar al pueblo de Dios. Eso es lo que importa. La palabra de Dios nos corta en los pensamientos y las intenciones más íntimas, revelando las cosas que no son agradables a Dios, las cosas que debemos arrepentirnos para que podamos recibir restauración. La palabra de Dios es poderosa para exponer nuestro pecado. Y número 2, la palabra de Dios también nos va a enseñar esto, que Dios conoce y ve todo acerca de ti. De Dios no te puedes esconder. Es imposible esconderte de Dios. Hay 2 palabras aquí, dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Desnudas quiere decir, todo lo que pretendes usar para cubrir tu pecado, no te cubre. Religión, todas esas cosas, nada de eso te cubre, porque no es cierto. ¿Entiendes eso? Es imposible esconderte de Dios. Ante Dios estamos en nuestro interior desnudos, porque Él ve todo acerca de nosotros y conoce. Pero la palabra interesante aquí también es esta, abiertas, desnudas y abiertas, dice aquí. La palabra abiertas es bien interesante porque tiene 3 ideas principales. 1, la palabra abierta aquí significa, primero que nada, cuando en una competencia atlética están 2 luchadores y el uno agarra la garganta del otro para someterlo. Así como lo agarra de aquí. Esa es una idea de lo que la palabra abierta significa. Segundo, como cuando ves en las noticias que agarraron a un criminal y le iban a tomar la foto y estaba así con la cabeza agachada y viene alguien por detrás, le levanta la cabeza, aquí el pelo, la agarra y levante la cara, exponga la cara para que le tomen la foto. Esa también es la palabra abierta. Pero la tercera es la más difícil. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento iba a tomar este animalito, del cual iba a obtener la sangre para entrar a llevarla a donde estaba el arca del pacto y rociarla como propiciación por el pueblo. Llevaba con su pequeño lebrillo ahí la sangre y la iba a rociar. Antes de eso, agarraba al animalito, corderito de 1 año, sin mancha, agarraba la cabecita del animal, doblaba el cuello hacia atrás y con su otra mano agarraba el cuchillo y lo corría alrededor del cuello del animalito. Y la sangre botaba por todos lados. Esa es la palabra abierta. La palabra de Dios nos pone frente a frente con el Señor y nos va a cortar abiertos para que salga de nosotros lo que está escondido y que es pecaminoso. No para dañarte, no para destruirte, para sanarte. Para sanarte. Te va a llevar de regreso a esa imagen. Ese animalito murió por mi culpa. ¿Ves ahora por qué dice el verso 1? Temamos pues. Y el verso 11. Procuremos diligentemente entrar en ese reposo. ¿Por qué? Concluimos con esto. Porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Debemos ser diligentes de tener nuestros corazones limpios delante de Él. Verso 13 dice, aquel a quien tenemos que dar cuenta.
sabemos que en ese día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y sus ojos, que todo lo saben, nos van a decir: ¿qué me puedes decir de ti que yo no sepa? Importante este pasaje, de verdad. 4 aplicaciones prácticas te quiero dar. 4. ¿Qué hacemos con este texto? Bueno, ya sabemos que debemos diligentemente, personalmente entrar a ese reposo que Dios nos ofrece, porque la palabra expone nuestro pecado, porque los ojos de Dios ven y Dios conoce todo de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. 4 aplicaciones prácticas. Número 1, atesorar la palabra de Dios por encima de la sabiduría humana. Ten cuidado que no le des consejo a alguien de tu propia sabiduría. Nunca le digas: es que a mí me pasó y no, por favor no lo hagas. Si alguien se acerca a ti: mira, hermano, hermana, que estoy pasando por esto, la palabra de Dios tiene respuesta a tu problema. Así que, primera aplicación práctica: atesorar la palabra de Dios por encima del conocimiento o la sabiduría humana. Número 2, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios todos los días. Es muy difícil que recuerdes lo que dice la palabra de Dios si no lees, si no memorizas. Es muy difícil sacar de aquí lo que no pusiste aquí. Número 3, aplicar la palabra de Dios fielmente a ti. Esposas, no sean expertas aplicando la palabra de Dios al marido. Y las veo de acá. Con razón el pobre hombre no puede ni toser con las costillas quebradas. Es que las esposas son excelentes aplicando la palabra de Dios a la vecina. Los hombres no hacemos tanto eso porque no andamos, no, sí es cierto, todos padecemos lo mismo, ¿no es cierto? La palabra de Dios siempre aplica a alguien más menos a nosotros. Aplíquela a usted mismo primero. Confíela y obedézcala. No diga que tiene una Biblia, es más, no diga que es cristiano si no lee la Biblia. Pare de contar. Deje de presumir algo que no es. ¿A quién está engañando? ¿A usted solamente? Porque a Dios no le engaña, ni tampoco a nosotros. No me diga a mí que usted es cristiano, que usted es cristiana, hermana. Compórtese como uno. No me diga que usted cree en Dios. Déjeme ver su conducta. Deje que su conducta me diga qué tan buena cristiana o qué tan buen cristiano es usted, hermano. Basta ya de andar jugando juegos. Pedro dice: basta ya por haber hecho antes lo que agrada a los gentiles. Aplíquela, confíela, obedézcala. Entonces tiene usted la bendición de saber que su corazón está limpio delante de Dios. La Biblia no solamente debe llenar su cabeza, también su corazón. Y cuando llena su corazón, se va a ver el cambio en su conducta. Si la Biblia llena su corazón, se va a ver el cambio en su conducta. Si no hay cambio en la conducta, el corazón está vacío todavía. No me engañe, no se engañe usted mismo. Número 4, viva con su corazón abierto a la palabra de Dios. Aquí estoy, Señor. No puedo esconder nada de ti. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si voy a lo más profundo, tú estás ahí, dice Salmo 139. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. No cubra su pecado. Si hay alguien a quien ofendió, si hay alguien a quien lastimó, corra, no camine, corra y pida perdón, porque mañana no está garantizado para nadie. Este miércoles que pasó hicimos un funeral aquí y el sábado anterior hicimos otro funeral. Casi estamos haciendo un funeral por semana y nadie de ellos estaba preparado para morir. Usted tampoco. Así que póngase a cuentas con Dios. La palabra de Dios nos va a traer convicción. Paramos, confesamos el asunto a Dios. Y si necesitamos, pedimos perdón. Seamos diligentes de saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Y no olvide. No podemos confiar en aquello que no sabemos y no podemos actuar sobre aquello que no hemos confiado. La palabra de Dios es viva y eficaz, como le estaba diciendo. Aquí terminamos y vamos a orar. Leí esto y me gustó. La palabra de Dios es luz a nuestro camino,
consejero para aconsejarnos, el bastón para apoyarnos, la espada para defendernos y el doctor para curarnos. La Escritura, la palabra de Dios nos enseña la mejor manera de vivir, la forma más noble de sufrir y la única y verdadera forma de cómo morir. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que el Señor sonría, dice la palabra en la traducción viviente. Que el Señor sonría sobre ustedes y les extienda su gracia. Que el Señor les muestre su favor y les dé su paz. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por este día, por su palabra que es viva y eficaz. La honra y la gloria sea para usted, Señor. Perdónenos por no obedecer su palabra. Perdónenos, Dios, por no aplicar su palabra. Perdónenos, Dios, por no anhelar su palabra. Llénenos de su espíritu y líbrenos del peor enemigo, que es nosotros mismos. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.